Amén. Y rezamos, pidiendo a la Virgen para que, como ella estaba con los apóstoles cuando recibieron el Espíritu Santo, estaban con María, pues le pedimos siempre a María que nos asista también con el Espíritu Santo. Rezamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahí veo a Lupita, la otra Lupita, ¿no? Sí. Y a Cris, después no tengo los nombres, Gloria, Gisela de la Garza y Adriana, Abajo está Enfrente Dolores, a Concepción. Carlos, Sí. y están de México, está Gaby y Eduardo. Comenzamos pues. Quiero hablarles primero de el domingo, el Evangelio de hace 2 domingos, que nos contó una historia el obispo Flores que se me quedó grabada hará 40 años. Fíjense, y era el banquete de bodas, que había un banquete, ¿no? Y había con todos los vinos. Bueno, el profeta anunciaba que Dios preparará para su pueblo un banquete con vinos exquisitos y manjares y todo. Y después Jesús dice que el reino de los cielos es como un banquete de bodas, que el rey mandó, envió y no quisieron venir. Y después mandó que recogieran a todos que encontraran. Dice, malos y buenos. Normalmente nosotros decimos a los buenos y a los malos. Pero allí decía, malos y buenos. Y llegó uno que no estaba vestido y lo echaron fuera, ¿no? Pero el reino de los cielos es como un banquete de bodas. Y el obispo Flores decía que una vez murió un señor mexicano que había sido así, así, ni muy bueno ni muy malo. Y San Pedro no sabía si mandarlo al cielo o al infierno. Y le dijo, mira, te voy a dejar que veas cómo es el cielo y cómo es el infierno y después escoges. Y le enseñó el cielo, y había una mesa grande con toda clase de licores y comidas y todo. Maravilloso. Dice, ahora te voy a enseñar el infierno. Y le enseñó, había otra mesa exactamente igual. Es el infierno. Y dice, ay, pues no sé cuál. Son iguales los dos. San Pedro dice, bueno, te voy a dejar que veas cuando vienen a comer los del cielo, cuando vienen a comer los del infierno. Y dice que salieron los del infierno a comer y a todos les daban tenedores y cucharas de 1 metro de largo a cada uno. Y entonces iban allí a la mesa y cogían, pero no cogían 1 metro y no podían comer. Y estaban todos maldiciendo y todos se fueron con hambre y después de que lo perdieron todo. Y eso es cada día en el infierno. Vienen aquí y no pueden comer y así se van. Y ahora te voy a enseñar cómo es el cielo. Y llegaron los santos a comer y también tenían tenedores de 1 metro y cucharas también. Pero los santos cogía uno y le daba al otro, se le daba uno al otro y todos contentos, sonriéndose unos a otros, dándose de comer. En el cielo compartían todo. Y el reino de los cielos consiste en compartir todo. Y está aquí en la tierra, el reino de los cielos. Entramos ya que venga su reino. Y entonces, ¿qué pasa en la tierra? Que hay gente que son como condenados, que quieren todo para sí y no comparten nada. Y se hacen millonarios y tienen fama en el mundo. Y ves después que artistas y deportistas que se suicidan. Y mucha gente dice, ¿cómo es que se suicidaron si tenían todo? No tenían nada, porque esas cosas no alimentan, no llenan. Y hay tantos artistas, tanta gente que se suicida. Sin embargo, la gente sencilla y buena, pues comparten todo en su familia y con sus amigos y viven todos alegres. Y es el reino de los cielos, un compartir en alegría. No solamente en la iglesia, sino después también fuera. Somos parte del reino de los cielos. Esa imagen, no del banquete del reino de los cielos. Lo contaba el obispo Flores, cómo pues
Los condenados se fueron todos tan enojados y con hambre, y los santos se fueron todos tan contentos, pues se alimentaban unos a otros. Eso fue hace 2 domingos. El domingo pasado, el Evangelio fue, ¿hay que pagar el tributo al César o no? Y esa pregunta dice que se la hicieron a Jesús los fariseos con los herodianos. Y los fariseos eran los que mandaban directores espirituales del pueblo. Y los fariseos, ¿qué hacían? Querían que todo el pueblo les rindiera honores, se vestían diferente, y los primeros lugares en la sinagoga y en los querían ser los primeros en todo, los fariseos. Y Jesús les dijo a los fariseos, hay que dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y Jesús era muy listo, les preguntó, ¿tienen una moneda? Y le enseñaron un denario, ¿no? Y Jesús dijo, ¿de quién es esta imagen e inscripción? Del César. ¿Ve? Los judíos, los fariseos, no podían tener esas monedas porque eran impuras. Tener la imagen del emperador. Había que tener imágenes. Sin embargo, cuando llegaba el dinero, pues tenían el dinero. Sí, pues, un momento. Vengan, baja la llave. El Stitch. Sí, un momento. A ver, ¿se arregla? Pues los fariseos querían todo el pueblo para sí mismos, que les dieran honores, que les dieran limosnas y así. Y Jesús les dice, dar a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? En la Biblia se llama el pueblo de Dios. Porque ellos querían el pueblo para sí mismos, que los honraran, los primeros lugares, todo así, y se olvidaban de que tenían que llevar al pueblo a Dios. Y ahora ustedes, yo les pregunto, ¿qué tienen ustedes que es de Dios? Todo, pero la gente a veces dice, Dios me dio 3 hijos, Dios me ha dado un buen marido, y eso, eso es lo que te ha dado Dios, tienes que llevarlos a Dios, que no son totalmente para ti, tienes que llevarlos a Dios. Después al César, pues, en fin, les dije yo que hay que pagar impuestos, pues tienen que arreglar las calles, todo eso, pero les dije, yo no pienso pagar impuestos este año, porque voy a la caridad para que no tenga que pagar impuestos, porque si no, lo usan para guerra. Y yo no quiero que esa guerra que está ahora es diferente de todas las demás guerras. Porque hay una guerra en Ucrania, ¿por qué? Porque el presidente de Rusia, ese Putin, ha querido conquistar eso y ha llevado a su pueblo a la guerra. Y los rusos no querían ir a la guerra. Mucha gente dice que los fusilan porque no quieren ir a luchar. Y los de Ucrania tampoco querían la guerra. Pero así son las guerras por el egoísmo de un hombre. Pero la guerra de Israel es diferente. Esa guerra está basada en el odio de los dos lados. ¿Ve? En esa guerra los dos lados quieren a ir a la guerra a matar. Y los judíos dicen, un buen árabe es un árabe muerto. Y están matando todo el año. En los territorios ocupados de Samaria, eso, matan cada día 1 o 2. Por fin los palestinos han explotado y han matado a 1.500. Pero los otros están matando y es que se odian tanto. Y el odio es lo contrario del amor. Dios es amor. Y esa guerra es una guerra del demonio, basada en el odio. Y no sabemos cómo va a acabar. ¿Ve? Pero, en fin. Y el evangelio de este domingo, ¿cuál es? Este domingo, ¿cuál es el evangelio? San Mateo, ¿cuál de ellos es? Ah, sí. ¿Y qué historia es? Mateo 22, el evangelio de este domingo. Le tengo que predicar. Ah, sí. ¿Cuál es el mandamiento principal? Y el que preguntó eso fue un doctor de la ley. Y le dijo, ¿qué es la ley? Bueno, dijo, amar a Dios y al prójimo. Y ahora si preguntamos, ¿cuál es el mandamiento principal en la iglesia? En la iglesia, el derecho canónico, tenemos 1.200 cánones. En derecho canónico. Menos mal que ustedes no los conocen.
y la función del sacerdote es usar el derecho canónico para ayudar a la gente. Pero los judíos tenían, creo que eran 613 mandamientos positivos, 613, y 365 negativos, que no hay cosas que no había que hacer. Y decían, las mujeres están obligadas a los mandamientos negativos. Las mujeres tenían que observar, los hombres todos. Tenían más de 1000 mandamientos. Yo estoy pensando, fíjese, si los catequistas tienen dificultad de enseñar los 10 mandamientos, si tenían que enseñar, pues los fariseos decían, este pueblo maldito, ignorante, que no conoce la ley. Claro, solamente los fariseos conocían todas reglas así. Y a veces nosotros hacemos reglas que no existen. Y todos estos días allí en el valle, bueno, estaban hablando primero de exorcismos, porque ha habido unas películas de demonios y no sé qué. Y otra era sobre liturgia, acerca de si rezar con las manos así o cómo rezar. Y uno dice, no es que rezar así. Yo recuerdo una vez que aquí en la parroquia los caballeros de Colón me invitaron a rezar el rosario con ellos. Y fui a rezar el rosario. Les dije, bueno, pues nos ponemos en presencia del Señor. Dices, la señal de la cruz, les dije, el primer misterio es, comenzamos con los misterios gozosos, ¿no? Y así hice los 5 misterios dándoles un pequeño sermón en cada misterio. Y después oí el padre que me dijo, padre, ¿cómo rezó el rosario? Dice, los caballeros de Colón estaban muy descontentos. Me han dicho que usted reza el rosario mal. Le digo, ¿por qué? Porque había que comenzar con el Apostles' Creed, con el credo. Y le digo, pues en Europa, en cualquier oración y las novenas comienzan siempre con el acto de contrición, que no somos dignos de dirigirnos a Dios, y todo comienza el acto de contrición y después el primer misterio. Pero aquí, como hay tantas iglesias protestantes y todas, pues todos la fe católica, comenzamos con eh, con el credo, pero no es necesario. Y lo mismo, pues en la misa, el padre que está conmigo es filipino y pues era benedictino, liturgista. Y los benedictinos decían que había que poner, esto hablo hace 60 años, había que poner las manos así cuando rezas, porque así rezaban los judíos, las manos hacia el santuario. Después decían, pero el sacerdote, como va a ser el santuario, va a ser Cristo, las manos las pone así, ¿no? Y tuvimos el mejor liturgista de España, vino a dar un curso en el MAC, era Casiano Floristán, que enseñaba en la Universidad de Salamanca. Dice, cuando rezamos con las manos, dice, te puedes imaginar que está una persona en el segundo piso y te va a echar las llaves. ¿Cómo pones las manos para recibir? Así, está recibiendo algo de Dios. Dice, la mejor manera para rezar sería así. No hay manera. Todas maneras son buenas, con tal de que no distraigas a los demás. Hay gente que se arrodilla en el Santus y se quedan de rodillas hasta la comunión. Otros se levantan al Padre Nuestro, etcétera. Todas esas cosas, cada cual que haga lo que le viene bien y que no, bueno, importante no distraer a los demás. Pero si tú andas mirando a los demás, claro, te distraes. Pues si te concentras en el altar y no miras a los demás, pues todo está bien. Pero estamos inventando reglas, cómo poner las manos, cómo así. No, cualquier manera. Pues había un chiste de un jesuita y un dominico. Los dominicos, ya saben, Santo Tomás de Aquino es teología muy estricto, ¿no? Y un dominico le preguntó al superior, padre, ¿está permitido fumar mientras rezo? Y el padre dice, no, mientras rezas tienes que pensar en Dios, no se puede fumar mientras rezas. El jesuita, muy listo, le dice, padre, ¿puedo rezar mientras fumo? Oh, sí, reza cuando quieras. Es la misma cosa. Para uno es una cosa está bien, Dios no se fija en esas cosas. Y nosotros hacemos un montón de leyes y costumbres, ¿no? Eso los fariseos, pues, les digo que tenían, pues, más de casi 1000 mandamientos.
Nosotros tenemos los 10 mandamientos y las catequistas se encuentran difícil enseñarlos, ¿no? Pero en fin, Jesús dijo, amar a Dios y al prójimo. Es lo único que cuenta. O haz a los otros lo que te gusta que te hagan a ti. O no hagas a otros lo que no te gustan. Es lo mismo. Ponte en los zapatos del otro, ¿no? Así. Este es el Evangelio de este domingo, pero Dios sabe que les diremos, ¿ok? Vamos a San Marcos. Pueden abrir, estábamos, no hay mucha luz aquí, pero en fin. Sí, no, no importa, no, déjalo. ¿Se recuerdan el Evangelio de San Marcos? Al principio hablaba de los poderes de Jesús, que Jesús llamó a los apóstoles, los pescadores dejaron todo y le siguieron. Llamó a Mateo, dejó el dinero y le siguió. Y después fue a la sinagoga, había un demonio y echó el demonio, poder espiritual. Y después bajaron a un paralítico y dijo, tus pecados te son perdonados. Y solamente Dios puede perdonar el poder espiritual de Jesús. Y después, cuando salió de la sinagoga, dice que la suegra de San Pedro tenía una fiebre y Jesús la curó. Y antes del paralítico vino un leproso y Jesús curó a un leproso. Son los poderes de Jesús paralelos, ¿no? Que Jesús lo puede todo. Y en el medio, dice que Jesús se fue a un lugar solitario a orar. Pues San Marcos dice, si tú rezas, con el poder de Jesús lo puedes todo. Yo allí he estado oyendo confesiones, he estado allí 40 días, no casi. He oído confesiones a un montón. La penitencia más común que daba, si eran buenos, 3 Ave Marías, a los niños un Padre Nuestro Ave María, a los algo más así, 5 Ave Marías, y en algún caso 10 Ave Marías, rara vez. Pero les decía que recitaran el Ave María mirando a la Virgen de San Juan, que es una virgen pequeñita allí y muy humilde en la basílica es enorme. Y entonces, pues, les decía, vas a rezar a la Ave María mirándole a la Virgen, ¿eh? Así, y diré, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Te estás peleando con tu marido y tus hijos, que rece por ti, por tu marido y tus hijos. Y tú estás teniendo problemas de esto, dile a la Virgen que rece por esto. Díselo a la cara, con el corazón. Porque cuando la gente le dice a María eso con el corazón, les digo, la Virgen está escuchando desde el cielo. Y allí en San Juan nos cuentan tantos milagros. ¿Por qué? Porque la gente va y reza con el corazón. Y eso pone penitencia, tenían problemas así, de enfermedades así. Pide a la Virgen con el corazón que te sane de esta cosa así. Y yo creo que si lo hacen, pues hay milagros. En fin, eh, pues el poder de Dios continúa entre nosotros. Y San Marcos pone que el centro de los poderes de Jesús era la oración. Y los cristianos dicen, no tienen que tenerle miedo ni al emperador romano, que era el que mandaba, ni a los poderes del mundo, ni al demonio, ni a las enfermedades, con tal de que reces. Jesús está de tu parte. Y María también está de parte nuestra, ¿no? Bueno, pues San Marcos comienza el Evangelio, ya vimos la vez pasada, ¿recuerdan eso? No hace falta repetir, que comienza contándonos en el capítulo 1. Espera, no. Sí. Y después, no importa, vamos, después de eso, de lo que nos cuenta los poderes de Jesús, pues vamos en el capítulo 3, versículo 13, creo que es. Comienza 18. Comienzan los problemas sobre las costumbres judías, las leyes judías, que para algunos cristianos pues eran muy importantes porque habían sido judíos, se habían convertido. Y tenemos estos problemas sobre qué leyes tenemos que observar y cuáles no. Y ahí en el capítulo 18, en el capítulo 2, versículo 18, pone ahí el ayuno y el esposo. 2:18. San Marcos, ¿eh? Dice así, un día en que los discípulos de Jesús y los fariseos, siempre los fariseos, ayunaban, fueron a decir a Jesús,
¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y en cambio los tuyos no? Los discípulos de Jesús. Y Jesús les contestó, ¿pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Mientras el novio está con ellos, tiene sentido que ayunen. Llegará el día en que el novio les será quitado, entonces ayunarán. Y nadie cose un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, que no hay que mezclar lo viejo con lo nuevo. Y la ley antigua estaba pasada. Y ahora Jesús ha traído una nueva ley, que es la ley del amor. Y entonces, pues, antiguamente se observaba el sábado. Era el día de los judíos, el día de descanso, porque Dios descansó el séptimo día. Los judíos decían, algunos, que el mandamiento más importante de la ley era el descanso del sábado, porque hasta Dios descansó. Entre los demás mandamientos Dios no los obró, pero Dios descansó. Pero para el tiempo de Jesús decían, bueno, pero si Dios descansó, ¿cómo es que a veces llueve en sábado? Y Dios envía la lluvia el sábado y nacen niños el sábado. Y Dios les preguntaban eso a los judíos y no tenían respuesta. Y ya Jesús y los cristianos decían, el sábado era antiguo, ahora va a ser el día del Señor, es el domingo, el día que Jesús resucitó. Y hasta ahora hay Seventh Day Adventists que dicen que son cristianos, pero aún siguen con su sábado. Y nosotros decimos, es el día del Señor, el domingo, ¿no? Y aquí Jesús dice que ayunaban 3 veces por semana a veces. Jesús dice, cuando el esposo sea tomado, cuando me marche yo, Jesús es el esposo. Y antiguamente la cuaresma se llamaba el tiempo cuando el esposo es llevado, cuando Jesús fue llevado a la cruz y al cielo. Dice, en ese tiempo ayunaremos. Y pues había ayuno los cristianos en cuaresma, cuando Jesús, nuestro esposo, es llevado. Pero Jesús les dice, no hay que mezclar lo viejo con lo nuevo. Es la nueva ley, es el mandamiento, ¿no? Bueno, y después viene en el capítulo 2, versículo 23, otro problema del sábado. ¿Lo tienen ahí en su Biblia? 2:23. Es más curioso todavía. Dice, un sábado pasaba Jesús a través de unos campos sembrados y sus discípulos comenzaron a cortar espigas según pasaban. Pasaban por medio de un campo de trigo. Y nosotros hacíamos eso cuando había trigo, que cogías las espigas y aún los granos no estaban duros y comías se convertían en chicle, en chewing gum, ¿no? Era el trigo que cuando no estaba completamente seco. Pues dice que los discípulos comían espigas y los fariseos, siempre los fariseos, le dijeron, ¿te das cuenta que hacen en sábado? Que hacen en sábado lo que no está permitido. ¿De dónde salen los fariseos? Va Jesús con los apóstoles en medio de un campo y allí salen los fariseos. Parece que seguían a Jesús a ver si podían cogerlo en alguna trampa. Pero allí salen los fariseos. Y Jesús les respondió, ¿no han leído nunca lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y sus compañeros? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar y comió los panes de la ofrenda que solo los sacerdotes les estaba permitido comer y dio también a quienes lo acompañaban? Y Jesús les dijo, el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Jesús tenía poder de cambiar el sábado. Ya saben la historia del rey David. Cuando andaba, es en el capítulo 21 del libro primero de Samuel, que Saúl pues odiaba a David y David fue huyendo, ¿no? Y cuando iba huyendo, pues tenía 600 hombres que se unieron a él y llegaron a donde estaba el arca de la alianza, que en aquel tiempo no estaba en Jerusalén. Y fue allí David y los sacerdotes lo conocían, porque había estado en la corte de Saúl, y les dijo, ¿tienen algo de comer? Porque tengo aquí
mis soldados. Y le dijeron, solamente tenemos los panes de la proposición, porque cada día, cada semana ponían siete grandes panes delante del altar de Dios, que nos daba el pan y le daban panes a Dios. Y después, al fin de semana, lo comían los sacerdotes. Tenemos solamente los panes de la proposición. Y dice, le preguntaron a David, ¿y tus hombres se han abstenido de mujeres? Estamos en guerra, las mujeres están en otro sitio. Quiere decir que están puros, pues si habían tenido relaciones sexuales la noche anterior, estaban impuros. Y dice, estamos en guerra, no. Y le dieron los panes a David y él los dio a sus soldados y los comieron. Dice, solamente los sacerdotes podían comerlos. En caso de necesidad, pues se los dieron a todos. Y Jesús dice, ¿no saben lo que hizo David? Que también, pues, cómo compartieron los panes. Pues aquí también, el sábado, si tienen hambre, que coman el trigo, lo que sea, ¿no? Y dice Jesús, el Señor del sábado. Otro problema del sábado. Y después, el capítulo 3, otro problema del sábado. Porque los cristianos que habían sido judíos, el día de Pentecostés se convirtieron 3.000 judíos y otro día 5.000. Y esos judíos se hicieron cristianos. El día de Pentecostés los bautizaron. Entonces su mentalidad era, pues, no se puede hacer esto, no se puede hacer otro. Y los apóstoles decían, ustedes ahora son cristianos, olvídense de eso. Pero estaban tan acostumbrados a las cosas judías que querían seguirlas. Y aquí, pues, dice que el capítulo 3 entró de nuevo en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano atrofiada. Unas Biblias ponen la mano seca, ¿no? Así. Y lo estaban acechando para ver si sanaba en sábado y tener así motivo para acusarlo. Claro, están allí los fariseos. Jesús dijo entonces al hombre de la mano atrofiada, la mano seca, levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les preguntó, ¿qué está permitido en sábado hacer? ¿El bien o el mal? ¿Salvar la vida o destruirla? El sábado. Y dice, ellos permanecieron callados. Y no sé cómo pone en su Biblia, es el versículo 5. ¿Me pueden decir cómo pone el versículo 5 en tu Biblia? Y después vamos a ir en tu Biblia, ¿cómo pone? Entonces los miró indignado, aunque entristecido, pues la dureza de sus corazones. Ok, sí, miró indignado. ¿Cómo pone en tu Biblia? Mirándolos con ira. Literalmente dice, en griego dice, mirándolos con enojo. Que Jesús se enojó con ellos. En San Marcos Jesús se enojó 2 veces. Pues cuando viene a confesarse dice, me he enojado. Digo, ¿con quién y por qué? Y dice, pues por eso no es pecado. Claro, Jesús se enojaba también. Esta fue porque los fariseos, tenía allí un pobre hombre, dice, ¿es lícito sanar o no, dar vida o no? Y ellos se callaban. Jesús se enojó. No ven el pobre hombre. Tiene que decir, sí, hay que sanarlo. La otra ocasión que Jesús se enojó, y esa vez fue con los discípulos, porque dice que las mujeres presentaban sus hijos, sus niños a Jesús y los apóstoles trataron de impedirlo, que no trajeran los niños a Jesús. Y dice que Jesús se enojó con ellos, con los apóstoles, y les dijo, dejen que los niños vengan a mí. ¿Ve? 2 veces se dice San Marcos que Jesús se enojó. Entonces, enojarse no siempre es pecado, ¿ok? Cuando te enojas por una causa justa, cuando ves injusticias en la televisión, tantos sitios, está bien que te enojes, porque el enojarte te ayuda a poner remedio a ciertas cosas. Porque te enojas, sales a defender a alguno. Si no te enojas, quedas mirando y dices, están haciendo muy mal, pero yo no me meto. Pero si dejas que te enojes, tratas de ayudar. El enojarse es una cosa buena. Es diferente de la ira. La ira es simplemente con una mezcla de odio, que no te gusta a alguien. Pero el enojarse es porque ha habido una causa, una razón. ¿Ok?
Pues aquí dice que Jesús se enojó con los judíos, con los fariseos. Y dice que enseguida, dice el versículo 6, en cuanto salieron los fariseos, se pusieron de acuerdo con los herodianos para planear el modo de acabar con él. Ya desde ahora ya los, los fariseos, después el domingo pasado era con los herodianos. Los herodianos eran los seguidores de Herodes y Herodes era rey de los que le habían puesto los romanos. Entonces, los herodianos estaban a favor de pagar el tributo a César y los fariseos no, porque decían, hay que darle a Dios, no a eso. Pero de todas formas, ellos tenían en el bolsillo el dinero del César. Ve, algunos dicen que Jesús les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Y era de Tiberio César. Por un lado estaba la imagen, la cabeza de Tiberio, y por el otro lado estaba su mujer, Tita Livia. Y los judíos estaba prohibido hacer imágenes y tener imágenes. Por eso tenían el dinero en el bolsillo. Era impuro. Pero los fariseos, cuando llegaba el dinero, no importa, todo dinero era bueno, ¿no? En fin. Pero todos eran problemas sobre que Jesús venía a cambiar las reglas antiguas. Y no tenemos que atarnos a ciertas... Por eso al Papa lo atacan de que ha cambiado algunas leyes del derecho canónico. Porque el Papa dice, tenemos que pensar en las personas. Y ve, una cosa que ha mandado el Papa, que en el Valle lo hacen muy bien, es cuando hay anulación de un matrimonio. Pues aquí en San Antonio, ¿alguno de ustedes ha tenido anulación del matrimonio? No, porque hay que pagar. Y creo que aquí cobran $450 por la anulación del matrimonio. En el Valle solamente cobran $50 por el mismo servicio. Y aquí el Papa dijo, tienen que bajar los precios, porque si no, solamente los ricos que han tenido un mal matrimonio piden la dispensa y les dispensan para que se casen de nuevo. Pero los pobres es muy caro para ellos. Y el Papa dijo, tiene que ser fácil para todos. Hay que bajar las cuotas para anulación de matrimonio. Y yo en broma le pregunté al arzobispo aquí, ¿va a bajar el precio? Y el arzobispo me dijo, no, necesitamos el dinero. ¿Ve? Pero el Papa piensa en los pobres. Y tenemos que pensar siempre, no grabar a los pobres, a la gente sencilla, ¿no? Pero somos humanos y caemos siempre en diferentes cosas. Bueno, y después de esto, ahí estamos en el capítulo 3, ¿no? De que Jesús se enojó con ellos y ya quieren acabar con él. Bueno, eh, por si acaso, mejor que miremos un momento la historia que les he dicho, cómo David violó la ley del sábado. En el primer libro de Samuel, Antiguo Testamento, que viene antes de los Reyes, capítulo 21. Primer libro de Samuel, capítulo 21, que viene antes del libro de los Reyes. Después de Samuel están Reyes. Al principio, después de Josué, está Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, después viene Josué y después viene Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 21. ¿Lo tienen ahí? Dice así: David tomó su camino y Jonatán regresó a la ciudad. Jonatán era el hijo de Saúl, que era el mejor amigo de David. Eran amigos y Jonatán sabía que su padre Saúl quería matar a David. Dice, David llegó a Nob, donde estaba el sumo sacerdote Ahimelech. Y Ahimelech se presentó asustado ante David y le dijo, ¿por qué estás solo y no hay nadie contigo? Porque sabían todos que el rey quería matar a David. Saúl quería matar a David. Y entonces cuando el sacerdote vio a David, se asustó. Ahí si me ven que está conmigo,
a lo mejor se enoja el rey conmigo. Dice, Ahimelech se presentó asustado ante David y le dijo, ¿por qué estás solo y no hay nadie contigo? Versículo 3. David le respondió, el rey me ha encomendado un asunto y me ha dicho que nadie sepa nada del asunto que te encomiendo. David está mintiendo, ¿eh? En fin, ¿no? Mentiras piadosas hay en la Biblia. Y tengo citados a mis hombres en cierto lugar. Y ahora si tienes 5 panes a mano, dámelos o dame lo que encuentres. Respondió el sacerdote, no tengo a mano pan ordinario, solo hay el pan que ha sido ofrecido al Señor, con tal de que tus hombres se hayan abstenido al menos de relaciones con mujeres, pueden comerlo. Y David le contestó, por supuesto nos hemos abstenido de tener relaciones con mujeres, como siempre que hacemos una expedición militar, no llevan a las mujeres. Si mis hombres están puros cuando hacemos una misión ordinaria, ¿cuánto más lo estarán hoy? Entonces el sacerdote le dio pan ofrecido al Señor, pues el único pan que había allí era el que había sido retirado de la presencia del Señor para reemplazarlo por pan tierno. Había 5 panes viejos y 5 nuevos. Aquel día estaba allí retenido en el santuario del Señor uno de los servidores de Saúl, llamado Doeg, el edomita. Edom son de Saúl, son gente mala, los ponen siempre como gente mala. Jefe de los guardias de Saúl. David preguntó a Ahimelech, ¿no tienes a mano una lanza o una espada? Pues como la orden en realidad era urgente, no tuve tiempo de tomar mi espada ni mis armas. Otra vez está mintiendo David, ¿no? Pero el sacerdote le respondió, la espada de Goliat, el gigante, el filisteo, a quien mataste en el valle de Teberinto, está ahí, envuelta en tela detrás del efod. Si quieres, llévatela. Llévatela, porque aquí no hay más que esa. David dijo, es la mejor, dámela. Se fue con la espada de Goliat, que era tan grande, el rey David. Y David, huyendo aquel día de Saúl, llegó a presencia de Aquis, rey de Gat. Y después fue lo que pasó en el capítulo 22, un poco más abajo. Que aquel día David partió allí y se refugió en la cueva de Adullán. Y al saberlo sus hermanos y su familia, bajaron con él y se unieron a él todos los que estaban en aprietos, todos los pobres, los que tenían deudas y los descontentos. Y David se hizo su jefe de unos 400 hombres. Todos los descontentos y los pobres se unieron a David. De allí fue a Mispat de Moab y dijo al rey de Moab. Y después, en el versículo, ¿dónde estaba eso? En el versículo 9, dice que Saúl dice, todos están a favor de David, todos están contra mí. Y dice que Doeg, el edomita, que no era judío, que se hallaba entre los servidores de Saúl, dijo, yo he visto al hijo de Jesé, fue a Nob, donde está Ahimelech, hijo de Ahitob, el sacerdote, y este consultó al Señor por él, le dio víveres y la espada de Goliat el filisteo. Ahora es chismoso. El chisme le dice a Saúl. Dice, entonces el rey mandó matar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y a toda la familia de sacerdotes de Nob. Y se presentaron entonces, llamar, y se presentaron ante Saúl, y Saúl les dijo, escúchame, hijo de Ahitob. Él respondió, te escucho, Señor. Saúl dijo, ¿por qué has conspirado contra mí, tú y el hijo de Jesé? Tú le diste pan y una espada y consultaste a Dios por él para que se sublevara contra mí, como sucede hoy. Y el Ahimelech se excusó, le dijo que no, que Dios... Y dice que el versículo 16, el rey le dijo, morirás, Ahimelech, tú y toda tu familia. El sumo sacerdote lo va a matar.
con toda su familia. Y luego dijo a sus guardias que estaban junto a él, maten a los sacerdotes del Señor. Mandó Saúl, porque también ellos ayudaron a David. Sabían que había huido y no me avisaron. Pero los servidores del rey no quisieron poner sus manos sobre los sacerdotes del Señor. Entonces el rey dijo a Doeg, que era edomita, no era judío, dice, acércate tú y mata a los sacerdotes. Y Doeg el edomita se acercó y mató a los sacerdotes. Mató aquel día 85 hombres de los que llevan el efod, digamos como una estola. Mató a 85 hombres que llevan. Y a la ciudad en que vivían los sacerdotes la pasó Saúl a filo de la espada. Mató a toda la ciudad. Hombres, mujeres, muchachos y niños, bueyes, burros y ovejas, los pasó al filo de la espada. Solo escapó un hijo de Ahimelech, hijo de Ahitob, llamado Abiatar, que huyó al encuentro de David. Y Abiatar informó a David que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor. Y solamente quedó uno, un niño, que después será sacerdote en tiempo de David, porque Saúl mató a todos los sacerdotes. Bueno, mandó, era terrible. Y entonces, pues, pero cuando fue David allí, el sumo sacerdote dijo, solamente tenemos estos panes, 5 panes de toda la semana y los 5 nuevos. Y dices, ¿quieres? Te doy estos, con tal de que estén puros ustedes, que no han tenido relaciones sexuales. Y se los dio. En caso de apuro, pues, como dicen, hay un refrán, ¿no? No, en español dice, a falta de pan, buenas son tortas. ¿No dicen eso ustedes? ¿No? Pues tortas son una especie, son, no son panes, la llaman también harinosas. Son eh, del espesor de menos de 1 pulgada, como van a hacer una pizza, pues, pero eso es de pan, ¿no? Y lo cuecen y se pone como si fuera pan. Y esas son las tortas. Y les gusta mucho a los niños, ¿no? Porque el pan se hace, después de 2 días ya es viejo, ¿no? Y a falta de pan, buenas son tortas. Tortillas. Sí, ese está el mismo, ¿eh? Y así pues, cuando hay una cosa hay que comer lo que se puede. Y así pasó con... Y Jesús dijo, ¿ves? Y ya en tiempo de David, pues el sábado y todas esas cosas, hay que ver la necesidad de las personas, ¿no? Que cómo respondemos a las necesidades. Y después de eso continúa, resumen de la actividad de Jesús, versículo 7. Dice que Jesús se retiró con sus discípulos a orillas del lago y los siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de Transjordania, de la región de Tiro y Sidón. Hay gente de todo el mundo. Si ves el mapa de Palestina, estaban del norte, del sur, del noreste, del oeste, de todos los lugares, ¿no? Pues Judea es al sur de donde estaba Jesús, Jerusalén está al sur, Idumea más al sur, Transjordania es lo que es ahora Amán, ¿no? Jordania. La región Tiro y Sidón es Líbano. Estaba gente de todo el mundo. Y dice, la gran multitud se enteraron de lo que hacía. Y como había mucha gente, encargó a los discípulos que prepararan una barca para que no lo estrujaran a Jesús. Todo el mundo quería tocarlo. Pues había sanado a muchos y quienes padecían de dolencias se echaban encima para tocarlo. Eso pasa cuando va el Papa a un sitio, ¿no? Que todo el mundo quiere tocarlo. Y los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero él prohibía enérgicamente. Y tenemos a toda la gente y ahora nos va a hablar primero de la familia de Jesús y qué va a hacer cuando esté toda la gente. ¿Qué va a hacer Jesús? En San Marcos y San Mateo, Jesús va a multiplicar los panes y les va a dar comida. En San Lucas, cuando esté toda la gente allí, ¿qué va a hacer Jesús? Les va a dar lo que San Mateo puso, el sermón de la montaña.
San Lucas lo puso el sermón en la llanura, el sermón de la montaña. Cuando estaba toda la gente allí, Jesús les dio el sermón en San Lucas. A unos les dio comida, les multiplicó los panes, les dio de comer, a los otros les dio su palabra, la comida espiritual, ¿no? Cada evangelista lo ha puesto a su modo. Tenemos que pensar, ¿por qué lo cuentan diferente y este así? Y después de esto, nos ha contado que Jesús está sobre el sábado y las leyes esas, que había que mirar a las personas. Dar vida es más importante. Pero eso, ya los apóstoles ya decían, cuando discutían, decían, ¿y por qué llueve el sábado? Estamos rezando para que llueva y Dios manda la lluvia el sábado. Pero fíjense, en uno de esos kibbutz ya han seguido algo de la guerra esa. Yo cuando estudié Sagrada Escritura, fuimos por 2 meses a Israel. En aquel tiempo, Israel solamente estaba la parte de la costa. El resto pertenecía a Jordania. Y estuvimos primero, entramos por Siria y bajamos por Jordania, después entramos por lo que son ahora los territorios ocupados y después cruzamos a Israel, porque si ibas a Israel no te permitían ir a los otros países, te marcaban el pasaporte. Entonces, en aquel tiempo, fuimos primero a los países árabes, después cruzamos a Israel. Y allí en Israel, pues, estuvimos pues casi 2 meses y visitamos todos los lugares sagrados. Y ve, algunos de ustedes han estado en Israel, aquí un señor, ve, nos decían, no engañen a la gente. Cuando ustedes vayan, díganles la verdad. Por ejemplo, van a Belén y allí hay el lugar de una basílica donde nació Jesús y ahí en una cueva pone allí una estrella. Aquí el verbo se hizo carne. Pues hay 4 cuevas juntas, ¿no? ¿En cuál de ellas estuvo Jesús? No sabemos. Pero cuando los cristianos conquistaron la Tierra Santa, dijeron, bueno, Jesús nació en una cueva aquí en Belén. Lo único que aquí hay 4 cuevas. Y unos dijeron, pues en esta cueva estuvo San Jerónimo. Aquí tradujo la Biblia del hebreo al latín. Entonces, esta es la cueva de San Jerónimo. Entonces, esta será la cueva de Jesús. Y allí hicieron todo y pues allí más o menos nació Jesús. También, por ejemplo, el Sermón de la Montaña, pues fue este lugar exacto donde, bueno, Jesús estaba en la cumbre de la montaña o estaba en la falda de la montaña. ¿Dónde estaba Jesús? Bueno, más o menos aquí. No hay que pensar, ese es el lugar exacto. El Calvario sí es más lugar exacto, ¿no? Belén nadie sabe. Después, junto al Calvario, al otro lado, está la tumba de María. ¿Y dónde murió María? Si ustedes los llevan, hay excursiones, bueno, estos viajes religiosos los llevan a Éfeso y allí tienen también la tumba de María. Y nos decían, por favor, no digan a la gente que vayan a Éfeso. María vivió en Jerusalén y murió en Jerusalén. Cuando murió Jesús, María ya tenía pues casi 50 años. En aquel tiempo que vivían 40 años, María era una mujer viejita. Y pensar que San Juan tomó a María, la llevó en un barco, llevársela a lo que es ahora Turquía, allí a la pobre Virgen. No, por favor. Además que, bueno, según la leyenda, los apóstoles vinieron todos a Jerusalén y se despidieron de María el año 50. Y allí murió María y la enterraron. Y hay la tumba de María en Jerusalén. Y bueno, es posible que María murió en Jerusalén y la enterraron allí. Pero pensar que se la llevaron a Éfeso. Pero cuando Jerusalén estaba bajo los musulmanes y no dejaban ir a los cristianos, inventaron una tumba de María en el otro sitio y que vengan allí. Y también cuando conquistaron la Tierra Santa, inventaron el Camino de Santiago en España. En el otro, con los que no podían ir a Jerusalén, ahora que vayan el Camino de Santiago. Y cada año iban cerca de 500.000, hasta ahora van unos 300 a 400.000. Y eso comenzó cuando los cristianos no podían
ir a Jerusalén porque los musulmanes no les dejaban, pues necesitaban un lugar de peregrinación. Y ese Compostela está junto al cabo de Finisterre. Creían que allí acababa el mundo, porque no conocían que había un nuevo mundo. El mundo acaba aquí, se llamaba el cabo de Finisterre, el fin de la tierra. Y a 20 kilómetros allí está la tumba de San Pablo, de Santiago. Pero en Inglaterra hay una península en el sur de Inglaterra y ese trozo de tierra se llama The Cape of Land's End. En Inglaterra ponen Land's End, pero también creían allí terminaba el mundo, en Inglaterra terminaba en España. Pues había peregrinación hasta Compostela. Y ahora aquí en San Antonio han inventado una peregrinación de las misiones, ¿no? Ay, ay, ay. Bueno, en fin. Padre, Sí, 4 millas. no, pero hay una que sale de la catedral. Sí, sí. La de Compostela comienzan normalmente en Roncesvalles, en la frontera, es el Camino de Santiago, y son cerca de 800 kilómetros, casi 580 millas, y hacen 20 millas por día, ¿no? 30 días lo hacen, exacto, ¿no? Pero, y esas peregrinaciones, ¿saben cómo se llaman? En España las llaman romerías. ¿Usan esa palabra en México? Sí. Porque antes las peregrinaciones eran ir a Roma. Y ahora cuando ya no iban a Roma, hacemos una romería. Vamos a otros sitios, como no se puede ir a Roma tampoco, pues está todo en guerras. En Guadalajara con la Virgen de Zapopan le llaman la romería. Sí, pero ves, la palabra romería venía de Roma. Iban a Roma, iban en romería, peregrinación a Roma. Después invitaron, hacemos romería, pero peregrinación religiosa es una romería, a donde quiera que vayas, ¿ok? Bueno, pues había que olvidarse de las cosas del pasado y ese fue el primer problema de los cristianos, que muchos de ellos eran miles de judíos que se convirtieron. El día de Pentecostés, un sermón y una semana después otros 5.000. Y esos aún querían que todos la circuncisión para todos. Y por fin los apóstoles dijeron, no, ya no, eso ya no vale. San Pablo habla mucho de eso, ¿no? Pero querían imponer las costumbres judías. Y aquí San Marcos, pues el primer problema de los cristianos era el poder de Roma, miedo. No hay que tener miedo a nadie, ni a las enfermedades, ni a nada. El segundo problema era las tradiciones judías. Hay que olvidarse de ellas. Y después, el tercer problema es cómo convivir con la gente. ¿Cómo convivía Jesús con la gente? ¿Con quién? Y vamos a ver que Jesús se deja tocar por mujeres. Hay mujeres que le siguen y va con paganos también, con toda clase de personas. Que no somos cristianos para echar a todos fuera. No, dar la bienvenida a todo el mundo. El Papa siempre dice, todos, 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 ¿no? A todo el mundo, porque algunos quieren cerrar las iglesias a algunos cristianos, pero ve el problema de Jesús iba con todos y todo el mundo le tocaba y un centurión romano por su hijo y etcétera. Y después de eso nos va a contar, bueno, quién era, cuál era la familia de Jesús y nos va a contar cómo escoge a los 12 apóstoles y cómo escoge a otra gente y cómo nosotros somos la familia de Jesús. Es el siguiente toma después de esto de las escrituras del Antiguo Testamento. Nosotros somos la familia de Jesús y cómo debemos comportarnos. Y después la segunda parte del Evangelio de San Marcos es cómo se comportan los líderes con la familia de Jesús, nosotros, los que mandan, comenzando con San Pedro y los apóstoles, porque San Pedro y los apóstoles eran bastante egoístas. A ver quién va a ser el primero, el más importante entre ellos. Andaban siempre peleándose con eso. Y hasta el final, los hijos de Zebedeo le piden sentarse a su derecha y a su izquierda en su reino. Los apóstoles, los que mandan, el gran problema de los que mandan es el egoísmo, el buscar poder para sí mismos en vez de servir. Y va a decir tantas veces que el Hijo del Hombre
ha venido a servir y no a ser servidos. Y eso es para los líderes de la comunidad, para el Papa, para los obispos, para los sacerdotes, o si ustedes son líderes en una parroquia, de un grupo, etcétera. Ustedes son servidores, no están allí para mandar. Todos estamos para llevarnos unos a otros a Cristo. Es la función que tenemos todos, llevar a Cristo. ¿Ok? Y en fin, bueno, ya faltan 5 minutos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta a alguien? Sí, en Jerusalén. Pero ¿sabes lo que pasó? Después, el año 461, hubo un concilio, todos los obispos del mundo se reunieron bajo el imperio, el emperador de Constantinopla, y iban a discutir sobre si se podía llamar a María Madre de Dios, no solamente Madre de Jesús, Madre de Dios. Y pidieron al obispo, al patriarca de Jerusalén, que viniera al concilio en Calcedonia y que trajera alguna reliquia de la Virgen, porque iban a hablar de la Virgen. Y dicen, nos cuenta San Juan Crisóstomo, nos cuenta de que el obispo de Jerusalén le escribió al emperador diciendo: aquí no tenemos reliquias de la Virgen porque se la llevaron los ángeles al cielo y no queda más que la tumba vacía. Y después en los evangelios apócrifos inventaron la historia de que murió la Virgen en Jerusalén y la enterraron. Pero estos apóstoles, pero faltaba un apóstol que siempre llegaba tarde a todo, Santo Tomás. Y de que Santo Tomás llegó 3 días después y quería última vez a ver a la Virgen, era la Madre nuestra. Y fueron a la tumba y la abrieron y estaba vacía. Y de que los apóstoles dijeron: se ha ido al cielo con su hijo. Esa historia la inventaron hacia el año 220, en el siglo III. Entonces, ¿qué pasó con la Virgen? Que fueron allí. Pero después decían, de María no hay reliquias. Y eso le dijeron al emperador de Constantinopla porque quería hacer una fiesta mariana. Y de cuando declararon que a María le podía llamar Madre de Dios, no solamente Madre de Jesús, tenemos el primer testimonio de lo que podíamos llamar aquí en Estados Unidos el Torch Parade. Dice que ese día, cuando votaron todos a favor de que es la Madre de Dios, que marcharon en procesión por las calles con antorchas, vitoreando a la Madre de Dios. Teotocos, Madre de Dios. María del cielo. Sí. No sabe María muere, sino que se la llevan al cielo. Sí, fue llevada al cielo. Es la asunción de María. Y entonces, ¿qué hizo María? Si estuvo, algunos creen que María murió probablemente miren, cuando camino, voy a hacer un poquito, 5 minutos más, ¿no? Yo cuando camino voy contando los años de la vida de Jesús. 1, 2, 3, cada paso. Por ejemplo, los primeros 3 pasos Jesús está en Jerusalén. Y el 4.º paso ya Jesús se ha ido a Egipto porque Herodes quería matarlo. Y está en Egipto hasta el número 7 paso. Y entonces vuelven y fueron a Nazaret porque tenían miedo, ¿no? Y del 7 hasta el 13 Jesús está con la Virgen, los dos solitos. José iba a trabajar y la Virgen estaba educando a Jesús. Y tan a gusto, está con su hijo, ¿no? Hasta que tenía 13 años, que fue Jesús a Jerusalén, se perdió. Desde entonces ya la Virgen no lo deja, le guarda el ojo. Y estuvo con la Virgen hasta los 18 años. A esa edad ya iban a trabajar y Jesús iba a trabajar con San José. Los pasos 18, 19, 20, 21. Le pido a San José, como pidió a Jesús, que nos ayude a nosotros. Pero hacia el 25 ya San José se murió, hacia el año 25. Después del año 26, 27 hasta el 28, otra vez Jesús estuvo ya adulto con María, hasta que comenzó la vida pública, el año 30, 31. Y después de eso, enseguida, el año 32, Jesús ha ido al cielo y está María con los discípulos hasta el año 50.
el día de Pentecostés viene, y el año 50, pues la Virgen se va al cielo. Y después del 51-52 comienza la persecución de Nerón y viene la muerte de San Pedro. Bueno, viene primero San Marcos escribe el Evangelio hacia el año 62. Después Nerón mata a San Pedro y San Pablo hacia el año 67. Después viene la destrucción de Jerusalén el año 70. Después, el año 75, San Mateo escribe el Evangelio, copiándole a San Marcos. Después, el 85, San Lucas escribe el Evangelio, copiándole a San Mateo y a San Marcos. San Lucas. Y después, el año 95, San Juan escribe el Evangelio. Y tenemos el libro del Apocalipsis. Y así voy, los primeros 100 años, voy repasando toda la historia, con muchas otras cosas. Aquí solamente les digo lo más importante, ¿no? Pero así no se olvida. La memoria, si no se ejercita, se pierde. Y entonces muchos dicen, tengo muy buena memoria. Estoy siempre con la Biblia y estoy pensando, y a veces camino hasta 1000 pasos. Y voy, la historia de la Iglesia, después del año 100, 105, 106, el martirio de San Ignacio de Antioquía, todos esos, ¿no? Y las diferentes persecuciones de Nerón, Trajano, Domiciano. Así voy con todas ellas hasta que llegó el año 476, la caída del Imperio Romano. Entonces ya ha nacido San Benito y ahora benedictino y conozco a San Benito hasta que muere. 547, ya el 560 nace Mahoma y vienen los problemas de los musulmanes, ¿no? Y voy toda la historia hasta el año 1000. Voy recorriendo toda la historia de la Iglesia. Y en ciertos años sé que habían estos santos en ese tiempo, ¿no? Y entonces tengo buena memoria porque estudié bien, ¿no? Tengo un doctorado en teología, estudié mucha teología y mucha historia de la Iglesia. Y entonces, para no olvidarlo, pues es lo que hago. Pero vamos a rezar juntos, que también, bueno, ya es hora, ¿no? Y la semana que viene estaremos aquí, ¿ok? No voy de viaje. Padre, ¿Cómo? no va a haber, es la asamblea, está todo ocupado. ¿Aquí? Sí, aquí en Santa María, ¿Qué asamblea es esa? la asamblea de la arquidiócesis. Sí, pues la semana que viene dicen que no hay misa, no hay clase, que hay asamblea de la diócesis de San Antonio, ¿ok? Entonces la semana que viene no hay clase, ¿ok? Para que vayan a la asamblea, los que son de San Antonio. Vamos a rezar, decir a la Virgen, ruega por nosotros pecadores, que ruega por la paz de nuestras familias, que ruegue por la paz en Palestina. Y yo me imagino a la Virgen, que estoy tan acostumbrado a ver a la Virgen, que cierro los ojos y puedo ver Lourdes, cierro los ojos y puedo ver Fátima. Así, cuando estoy rezando, puedo visualizar a la Virgen fácilmente, con los ojos cerrados. Vamos a pedir a la Virgen que rece por la paz y por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, ruega por nosotros Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Gracias. Gracias. Gracias, Padre. Bienvenido. Muchas gracias, Padre. Gracias. Gracias, Lupita.